padres, buenos días chicos, esperamos que estén muy bien. El día de hoy, Fabián y yo les vamos a hablar sobre estilos de relaciones parentales. Entonces, la idea de este espacio es hacer un conversatorio sobre los tipos de parentalidad, que hay. ¿Qué son estos tipos de parentalidad? Es la forma como ustedes, padres o madres, ejercen ese rol de padre orientador con sus hijos. En este espacio vamos a hablar sobre 3 de los principales tipos de relaciones parentales. Entonces, queremos hacer algunas precisiones importantes al respecto. La primera, un tipo de relación parental no elimina el otro. El hecho de que un padre ejerza ciertas características en su proceso de crianza no anula que otras puedan estar presentes. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Pueden presentarse similitudes o características entre un estilo de crianza y el otro, y eso no implica que deba ser solo un estilo de crianza. Es muy importante también, papás, que ustedes aprendan a identificar cuál es su estilo de crianza para fortalecer el mismo y tener siempre muy presente que la forma en la que ustedes educan a sus hijos es parte importante de la formación de ellos como seres humanos, como personas y de todas las características de personalidad que vamos a tener a futuro. Entonces, bueno, vamos a empezar con esta presentación que hemos preparado para ustedes hoy. Y al finalizar, vamos a proyectar un video ilustrativo. Entonces, se va a presentar Fabián, que es el psicólogo de nuestra medida que nos está acompañando hoy, y él nos va a apoyar en este espacio de conversatorio. Sí, Stephanie, muchas gracias. Bienvenidos papás, mamás, bienvenidos mis niños, niñas, adolescentes a este espacio sobre estilos de parentalidad. Como lo dice pues Stephanie, es un espacio que busca que entre todos conversemos frente a esos estilos o a esas formas, esas maneras en las que nosotros ejercemos autoridad con nuestros hijos, esas formas en las que nosotros representamos ese rol de mamá, ese rol de papá, establecemos límites, establecemos exigencias, y la idea es poder identificar pues, cuáles son esos estilos más comunes a la hora de ejercer ese rol de papá, ese rol de mamá, y cómo podemos fortalecer el trabajo que nosotros hacemos con nuestros niños. Entonces, pues la idea es que podamos ir conversando y revisando los estilos de parentalidad más comunes, los estilos de autoridad parental más común, y en función de eso, pues, que ustedes en su casa, en sus casos, vayan identificando o vayan entiendo con cuál estilo se identifican más, con cuál estilo, a cuál estilo se parece más el ejercicio que ustedes hacen de ejercer ese rol de padre y madre con sus hijos, con sus hijos. Entonces, vamos a empezar. Listo. Entonces, este primer estilo es el estilo permisivo. Entonces, dice del estilo permisivo: los padres permisivos les conceden la posibilidad de tomar decisiones que no les competen. Son padres con miedo a influir demasiado en sus hijos, con temor a veces a sus reacciones, no sabiendo relacionarse con ellos. Se sienten culpables por el escaso tiempo que les dispensan. Les plantean pocas exigencias, confían solo en la razón, siendo los niños quienes regulan las actividades. ¿Cuáles son las características principales de este estilo de crianza, papás? Ya como nos lo dice en el apartado que tenemos ahí, son los papás que son extremadamente permisivos, aquellos papás que le dan demasiada libertad a sus hijos en toma de decisiones y toma de decisiones de aspectos muy importantes, aspectos que no les competen a ellos, bien sea por el ciclo vital en que se encuentran o por la índole de la decisión que se está tomando. Entonces son papás que le dan todo el control de la relación a sus hijos. Entonces son los hijos, en este caso, quienes llevan, por ejemplo, el control de la casa. Son los hijos que deciden en qué momento hacen tareas, en qué momento estudian,
aspectos tan importantes como en qué momento me baño o en qué momento apoyo en las tareas de la casa, o bien tomar la decisión de apoyo o no apoyo en las tareas de la casa. Este estilo de crianza también se caracteriza porque muchos padres sienten culpa debido a que pasan, digamos que muchas horas del día trabajando y el espacio que comparten con sus hijos es muy poco. Entonces, al relacionarse desde esa culpa, les permiten que ellos realicen una u otra actividad sin tomar la decisión él mismo de esto sí es adecuado o no es adecuado para mi hijo. Entonces, el ejemplo que tenemos para este caso dice: la mamá gallina asume las tareas de su hijo y no le permite desarrollarlas. Esos papás permisivos son aquellos que, por ejemplo, tienen una tarea de matemáticas, de español, de cualquier materia y no, ven, yo la hago. No, tú no la hagas, acuéstate a dormir y yo te hago la tarea. Entonces, es ese estilo de permisividad lo que dificulta que estos chicos desarrollen esas habilidades porque los papás asumen la tarea como propia y no permiten que ellos la desarrollen. Entonces es un estilo pues que es bastante dañino, por así decirlo, o afecta el desarrollo de los chicos que ya después pues en la adolescencia o en la adultez tienen esas características como que no resuelven adecuadamente sus problemas, no tienen esa capacidad desarrollada de haber solucionado una tarea o alguna acción porque los papás esto la asumieron toda como propia. No sé si Fabián quiera decir respecto a algo a este estilo de crianza. Bueno, pues me parece que lo has resumido muy bien. Básicamente la característica principal de ese estilo de crianza es que los padres confían demasiado o le otorgan demasiada credibilidad a esta autodeterminación o a esta capacidad que tienen sus hijos de tomar algunas decisiones, y entonces les permiten decidir más de la cuenta o les permiten decidir en un momento en la vida en que todavía no están listos, no tienen la madurez mental para hacerlo. Entonces, desde este estilo de parentalidad, pues la norma siempre proviene del niño, la última palabra siempre la tiene el niño, quien marca la pauta siempre es el niño, y el niño no es el que se adapta a la rutina o a la exigencia del padre, sino es la exigencia del padre y la rutina las que se terminan adaptando a lo que el niño quiere. Básicamente esa es una pauta permisiva. Listo, vamos a continuar con el siguiente estilo, que es el autoritario. Respecto a este estilo tenemos: los padres con el estilo autoritario valoran la obediencia como una virtud, mantienen a sus hijos subordinados y restringen su autonomía, provocando problemas en su adaptación social y una disminución de la seguridad en sí mismos. Este estilo de crianza es aquel que está basado o dirigido desde el cumplimiento de la norma. Entonces son los papás que son totalmente estrictos respecto al cumplimiento de las normas en casa y no permiten que se haga ningún ajuste a esto. Son papás que mantienen la exigencia muy alta y no importa o no tienen en consideración si su hijo o hija sabe o no sabe cómo realizar esa tarea. Lo importante es que la cumpla. Entonces es un estilo bastante corrosivo también para los chicos porque limita totalmente su autonomía. Son chicos que no son seguros de sí mismos porque todo el tiempo han estado bajo el control y el poder total de sus padres. Son papás que ejercen una soberanía total respecto a lo que son sus hijos, a lo que hacen sus hijos en todos los aspectos de la vida. Entonces, pues bueno, el ejemplo en este caso es: la mamá gallina exige el cumplimiento de la norma dada sin importar si sabe cómo cumplirla o no. Son chicos también son padres también que al ser autoritarios, ellos toman las decisiones de todo y la decisión debe cumplirse sí o no, sin importar y sin tener en consideración lo que piensan o lo que sienten sus hijos. Entonces es un estilo bastante autoritario, firme, no da lugar al análisis de la situación, no da lugar a que los chicos expongan cómo se sienten
o no da lugar incluso a un diálogo del por qué la norma no se cumple o cómo sería la mejor forma de cumplir esta norma. Son padres que imponen una acción y la acción sí o sí debe cumplirse sin importar las condiciones que se puedan presentar alrededor. Fabián, ¿qué tiene para decirnos respecto a este estilo de crianza? Sí, nuevamente haces un muy buen resumen, solamente tendría que aportar que si el estilo de pauta permisivo o el estilo de autoridad permisiva se caracteriza porque si se le otorga demasiado poder a la capacidad que tiene el niño de decidir, en el estilo autoritario lo que sucede es que se resta completamente esa importancia que tiene que el niño pueda decidir, que el niño pueda expresar lo que piensa, que el niño pueda también participar de las decisiones que respectan a él. Entonces, en un estilo autoritario se anula la capacidad que tiene el niño para expresar sus opiniones, para participar en las decisiones que se toman frente a él, para escoger. Y es el padre quien se impone, en muchos casos se impone mediante la violencia física, mediante la intimidación, mediante el maltrato verbal, se impone para ser el que continuamente es el que decide por el niño y es el que establece unas normas en un límite. Es igualmente nocivo porque entonces, como dice Stephanie, limita la capacidad de autodeterminación, limita el potencial de autonomía del niño, limita el desarrollo de su independencia, pero además también impide que el niño pueda comprender cuál es el propósito de la norma, cuál es el porqué de lo que se le exige, ya que en ningún momento hay un esfuerzo ni de explicarle al niño el porqué de la norma, ni mucho menos de negociar con el niño, ni mucho menos de dialogar con el niño, sino simplemente se justifica desde una idea en la que yo, por ser el papá, pues soy la autoridad. Se me debe hacer caso porque soy su papá. Usted se tiene que acostar a las 8 porque se le está diciendo a su papá y a las 8 se tiene que acostar. Y si no, lo devuelve. Entonces no hay ningún espacio para que el niño pueda entender cuál es el porqué de esa norma, de esa exigencia, por qué debo acostarme a las 8 y para me acuesto a las 9 o a las 10, sino que hay una imposición completamente. Entonces es un estilo de parentalidad contrario al anterior, igual de nocivo, especialmente pues porque en este caso genera pues, niños con una autoestima baja, niños con rasgos de ansiedad, de separación, con un temor a tomar sus propias decisiones, con un temor, digamos, a ser auténticos, personas siempre muy cohibidas, muy restringidas con respecto a la expresión de sus emociones. Listo, muchas gracias. Finalmente, tenemos el estilo de parentalidad democrático. Respecto a este, tenemos los padres que ejercen el estilo democrático, afecto, control y exigencia de madurez, tienen hijos con un mejor ajuste emocional y comportamental. Son padres que estimulan la expresión de las necesidades de sus hijos, promueven la responsabilidad y otorgan autonomía. Logran en estos una mejor adaptación y una mejor propensión a experimentar ira o frustración o a manejar problemas como la agresión. El estilo de crianza democrático es aquel en el que los padres les permiten a sus hijos desarrollar estas capacidades, esta autonomía, esta independencia, esta toma de decisiones de acuerdo a la madurez de su hijo. Entonces son los padres que les permiten experimentar todos estos sentimientos, pero adicional a ello les orientan y les explican cómo desenvolverse en estas situaciones. Entonces el ejemplo que tenemos es la mamá gallina enseña a sus pollitos cómo resolver los problemas que se presentan en su cotidianidad. Por ejemplo, digamos que la mamá asigna esa tarea, la mamá gallina le asigna la tarea a sus pollitos de que ellos solos deben encontrar su alimento. En este caso, digamos que se diferencia del estilo anterior, porque en el estilo anterior se asigna la tarea y esta debe cumplirse a cabalidad. No importa si el pollito sabe o no sabe cómo hacerlo. En este caso se asigna la tarea, pero como el pollito no sabe cómo realizarlo, la mamá le enseña a resolver este problema. Entonces son esos padres que le dan a sus hijos las herramientas para resolver problemas,
para tomar decisiones, los orientan en el proceso teniendo en cuenta lo que ellos sienten, lo que ellos piensan, lo que ellos consideran de esa situación. Son papás que igualmente mantienen la exigencia, pero es una exigencia con argumentación. Les permiten a sus hijos comprender el porqué de la norma, por qué es importante cumplirla. Entonces, el ejemplo que nos ponía en el estilo anterior Fabián, te vas a acostar a las 8 de la noche. En este caso, el argumento no es, se va a acostar a esa hora porque yo soy su papá, como sucede en el estilo autoritario, sino es, te vas a acostar a las 8 de la noche porque mañana tienes que madrugar a las 6 de la mañana al colegio. Esto le permite al niño hacer su proceso de reflexión, hacer consciente la importancia de dormir temprano para poder madrugar y pues interiorizar de mejor forma la norma. No sé si Fabián nos tenga que decir algo al respecto. Sí, eh, solamente para concluir que este estilo de parentalidad lo que busca es encontrar una senda media, encontrar un equilibrio entre el estilo permisivo en el que le otorgo demasiado poder al niño para decidir y demasiada importancia a su capacidad de expresar su opinión y a su capacidad de elegir con respecto a sí mismo, y el otro extremo que sería el autoritario en el que yo como papá soy la autoridad, soy el adulto, entonces soy quien decide por él y anulo completamente su capacidad de decidir. Este es un punto intermedio en el cual yo reconozco que al yo ser el adulto, soy el que establece las pautas, el que establece las normas, el que establece las exigencias, pero yo reconozco que mi hijo, que mi hija es una persona con un potencial de autodeterminación, con una capacidad para progresivamente, a medida que crece y logra madurez, ir decidiendo sobre sí mismo, ir expresando opiniones con respecto a lo que siente, con respecto a lo que opina frente a lo que piensa, frente a lo que se le exige, y entonces a medida que yo le voy exigiendo y estableciendo unas pautas, pues también le voy explicando cuál es el propósito de esas normas, lo voy escuchando claramente, y en algunos casos pues voy con él concertando entonces unas normas en base también a lo que él siente, a lo que él necesita. Un ejemplo de pauta democrática es que papá le dice al niño, debes acostarte hoy a las 8 de la noche, porque la norma es que te acuestas a las 8 de la noche porque necesitas dormir temprano. Pero el niño le puede decir, papá, pero es que justo hoy van a dar un programa de 8 a 8 y media o de 8 a 9 sobre animales, y yo me lo quiero ver porque me interesan mucho los animales salvajes, y además mañana es sábado, no tengo que ir al colegio, no tengo que madrugar. Y entonces el papá, en este ejemplo, puede llegar entonces en base a esa argumentación y mismo negociar consigo, bueno, solo por hoy, solo por esta vez, solo por este viernes, puedes acostarte a las 9, pero a partir de mañana nuevamente a las 8. Entonces, es un estilo en el que se favorece el diálogo, en el que se favorece escuchar también qué piensa el niño, qué siente el niño con respecto a lo que le estoy exigiendo, con respecto a la norma, y es un estilo en el que favorece también que el niño pueda comprender por qué debo seguir esa indicación, por qué debo hacer esto que papá me está pidiendo, cuál es el beneficio que eso me genera a mí, que a la larga ayuda a que ese proceso de desarrollo de la moral, o ese proceso en el que el niño interioriza la norma, se dé de una mejor manera. Porque no es lo mismo que el niño haga caso porque tiene que hacer caso, porque si no hago caso mi papá me castiga, o porque si no hago caso mi papá no me quiere, mi papá se pone bravo conmigo, que es lo que se conoce como la heteronomía, a que el niño haga caso porque el niño entienda cuál es el propósito de hacer caso, y que el niño comprenda que si me acuesto a dormir temprano, pues duermo más horas y entonces no me afecta mi salud, lo que se entiende por autonomía. Entonces, lo que busca este estilo de parentalidad es que se puedan establecer unas normas muy claras, muy firmes, pero unas normas que se le expliquen al niño, una norma donde no se niegue el espacio para que el niño pueda hablar, pueda expresar lo que piensa, y para que en algunos casos se pueda llegar como a establecer una negociación o a establecer un acuerdo, unos puntos medios entre lo que exige el adulto y lo que quiere el niño. Básicamente es eso. Listo, papás. Ahora a continuación vamos a ver cuál es el compromiso que nos queda de este espacio. Tenemos que, mediante un ejemplo del diario vivir, describir cuál o cuáles son sus estilos de crianza. Entonces, mediante un ejemplo, alguna situación, perdón, que ustedes vivan
cotidianamente con sus hijos en casa, describirnos cuál es ese estilo de crianza que ustedes están empleando o cuáles son esos estilos de crianza, que emplean y en qué momentos los están ejerciendo. Y nada, papás, a continuación les vamos a pasar un video. Muchas gracias por prestarnos atención, por estar atentos a nuestros espacios. Esperamos que la información pues haya sido clara, haya sido comprensible y nos veremos en una próxima ocasión. Papás, muchas gracias por su participación. Niños, niñas, adolescentes, gracias por haber visto el video y les vamos a pedir, les vamos a recomendar que pues, realicen por favor el compromiso. Vamos a hacer un seguimiento exhaustivo en esta ocasión para poder ver esos videos, para poder ver en qué estilo de parentalidad se identifican ustedes mediante ese ejemplo de su diario de vivir, ya que es muy importante pues, en esa autoevaluación reconocer cuáles son esas cosas de nuestro papel como padre, como madre que tenemos que seguir fortaleciendo. Entonces esperamos esos videos, por favor pedimos mucho compromiso en su cumplimiento, ya que pues, es la manera en la que se evidencia que ustedes participan de estos espacios tan importantes para todos. Muchas gracias.